¿Qué está pasando en Asia Occidental? Básicamente, el conflicto entre Irán y Estados Unidos y lo que ha ocurrido en las últimas 24 y 48 horas, que es importante. Y lo más importante que ha ocurrido es el nuevo pacto militar entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudí, o entre Turquía y Arabia Saudí. Esto es muy importante. Muchos están hablando de ello y restando importancia a lo que ha ocurrido. Yo creo que lo que ha pasado es muy significativo, porque al fin y al cabo se empieza a ver crecer algún tipo de entendimiento en la región. ¿Qué significa eso? Significa que hasta ahora, con la guerra en Asia Occidental, los países están llegando a un punto, básicamente los países del Consejo de Cooperación del Golfo, y el más importante es Arabia Saudí. Arabia Saudí, teniendo en cuenta que todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo son matamente musulmanes, es el corazón de Heven Si Arabia Saudí decide hacer algo, significa que los demás países van a seguirle, en mi opinión. Se tratará de Qatar, se tratará de los Emiratos Árabes Unidos. Es algo distinto, de alguna manera. Intentan enfrentarse a Arabia Saudí en muchos ámbitos, en Sudán, en Yemen, en Somalia. Intentan enfrentarse a Arabia Saudí y a sus políticas. Pero al fin y al cabo, el mundo musulmán suní está influido, en su mayor parte, por Arabia Saudí y por las políticas de Arabia Saudí. Déjeme mostrar aquí el mapa para entender la importancia de lo que ha ocurrido. Aquí ven el mapa de la región, de Asia Occidental suní, como la llamamos. Y aquí ven a Pakistán, junto con Arabia Saudí y Turquía, uniéndose. Y estos tres países son muy importantes para la región. Ven cómo la región está intentando redefinirse. Déjeme mostrar otra cosa. Estos tres países se reunieron, no en Riad, que es la capital de Arabia Saudí. Fue en algún lugar de aquí. ¿Qué significa eso? Fue en la Meca. La Meca es la ciudad más importante, diría yo, para los musulmanes, porque todos estos musulmanes, al menos una vez en la vida, van allí a la Meca. Y esa es su importancia. Eso demuestra su importancia para todos los musulmanes de todo el mundo. Y cuando deciden ir de Riad a la Meca, significa algo. Tiene que ver con todos los musulmanes. Y hay cierta idea de por qué. ¿Quién es el objetivo de este pacto militar? Es Yemen, aquí, porque Yemen, recientemente, como saben, empezó a atacar a Arabia Saudí en esta región, Jizán. La refinería de Jizán fue atacada desde Yemen, por los hutíes de Yemen, y algo así como 400.000 barriles al día desaparecieron, de algún modo, de las exportaciones de Arabia Saudí. Así que tienen una reducción de suministro, al menos temporalmente. No van a poder enviar esos 400.000 barriles diarios. El otro punto importante es que los objetivos estaban aquí, en Jizán, y la otra parte estaba aquí. Déjenme, en esta región, aquí, cerca de Bahrein. Es muy pequeño. Ven este puntito de aquí, es Bahrein. Y cerca de Bahrein, ven que está la otra refinería de Abqaiq que fue atacada. Así que Yemen atacó dos puntos. Uno está cerca de Yemen y el otro cerca de Bahrein. Son dos partes importantes del proyecto de Aramco. Ya saben, instalaciones petroleras, refinerías de petróleo de Arabia Saudí. Esto es muy importante en lo que respecta a la exportación de petróleo, porque Arabia Saudí, durante la guerra entre Estados Unidos e Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, pudo utilizar el Mar Rojo para salir del problema. Y el problema estaba aquí. Utilizaban el Mar Rojo en Bab el-Mandeb, aquí abajo, en esta dirección. Lo utilizaban y exportaban su petróleo. Ahora mismo, la única solución para ellos es usar el canal de Suez que está aquí. Como ven, tienen que venir hasta aquí y luego entrar en el mar Mediterráneo. Tienen que pasar por el canal de Suez. Y eso tiene sus propias limitaciones. Es muy difícil sacar muchos barriles del Mar Rojo utilizando el canal de Suez. Estas son las dificultades a las que se enfrentan. Y sumado a los ataques aquí,
y a los ataques en Abqaiq y Hassan, en conjunto, demuestra el impacto que han tenido hasta ahora los ataques yemeníes contra Arabia Saudí. Así que la cuestión principal de este nuevo pacto militar era, ¿van a actuar contra Yemen? ¿Van a prepararse? ¿Va Pakistán a atacar Yemen o ayudar a Arabia Saudí a atacarlo? ¿Vendrá de Turquía, todos juntos? Por lo que yo entiendo, no está ocurriendo nada de eso, ni va a ocurrir, porque anoche tuvimos de nuevo otro ataque en esta zona, un ataque yemení en esta zona, y no se ve ninguna respuesta de este nuevo pacto militar. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es ese entendimiento que se está configurando? Hay dos puntos importantes. Pakistán y Turquía, ambos son vecinos de Irán, uno al noroeste y el otro al sureste de Irán. Y estos dos países, al ser vecinos de Irán, conocen la importancia de la región y de su seguridad. Como estábamos diciendo, desde que empezó la guerra, Irán comenzó a atacar. Los iraníes empezaron a atacar todas esas bases, desde Irak hasta Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Incluso Omán fue objetivo. Así que toda la región estaba de algún modo bajo ataques iraníes, bajo misiles y drones iraníes. Mucha gente se preguntaba, ¿cuál sería el siguiente paso? Creo que el siguiente paso está ocurriendo mientras hablamos. No se trata de que Irán haya iniciado esto. Se trata de una parte de lo que está haciendo Irán. Son dos movimientos paralelos en la región. Ya sabe, cuando se ve a Arabia Saudí, después de todo, después de muchos años intentando entender que pensaban que las bases estadounidenses en su país, en Arabia Saudí, aquí en Irak y en todos estos países, iban a ayudarles si ocurría algo. Por ejemplo, con Irán. Y ocurrió. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Les ayudó Estados Unidos? No ocurrió. Así que tienen que encontrar algún tipo de alternativa. ¿Cuál sería esa alternativa? Eso va a ser una confrontación, como está ocurriendo ahora mismo. Porque Arabia Saudí, antes de este pacto militar o de defensa con Pakistán y Turquía, simplemente no hizo nada. Se mantuvo en silencio durante la guerra. Tuvo algún tipo de comunicación con los iraníes, diciéndoles entre bastidores, no formamos parte de esto, no queremos formar parte, esta guerra no nos va a beneficiar, así que no vamos a hacer nada contra vosotros. Pero, por otro lado, sabemos que Estados Unidos utilizó todos estos territorios, todos en la parte occidental de Irán y cerca del Golfo Pérsico. Todas estas zonas se utilizaron en los ataques contra Irán. Así que, cuando empezaron a atacar Yemen, Arabia Saudí, recordarán que Arabia Saudí empezó a atacar Yemen porque había un avión iraní que se dirigía a Saná. Básicamente, esos yemeníes habían ido a Irán al funeral del difunto líder supremo de Irán. Algunos estaban enfermos o tenían problemas y fueron allí. Después de estar allí 2 semanas, si no me equivoco, 2 o 3 semanas, estuvieron en Irán y regresaron. De vuelta, cuando el avión iraní intentó aterrizar aquí, en el aeropuerto internacional de Saná, se ve a Arabia Saudí, a sus casas, venir y bombardear la pista del aeropuerto internacional de Saná. Así que todo el conflicto empezó con el ataque saudí contra Yemen. Entonces, Yemen empezó a atacar a Arabia Saudí. Este es el conflicto que, bueno, ellos pensaban que no querían perder el asedio sobre Yemen. Y todo empezó mucho antes de lo que estamos hablando, hace 12 años. Durante 12 años, Arabia Saudí, junto con los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, atacó Yemen. Tienen a sus grupos afines en Yemen. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí tenían a sus grupos afines en Yemen, junto con Estados Unidos, la CIA, todos esos agentes, yo diría el Mossad. Intentaron provocar algún tipo de división en Yemen, algún tipo de guerra civil. Esto forma parte de la estrategia. Cuando se trata de Líbano, por ejemplo, ahora mismo hay algún tipo de división en Líbano. De la misma manera.
Esta es la política. Provocar una guerra civil, dividir el país y pagar a una parte del país para que ataque a la otra, como está ocurriendo hoy mientras hablo. Los yemeníes están luchando entre sí. Los yemeníes pro-saudíes, a quienes paga Arabia Saudí, intentan combatir a los hutíes. Y los hutíes estos tipos son muy duros y no van a ceder. No cedieron durante los ataques de Estados Unidos. Todos juntos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Intentaron obligarlos a algún tipo de capitulación, pero no pudieron conseguirlo. Y recordarán que en 2025, Estados Unidos, bajo la administración Trump, de nuevo, tras el intento fallido de Joe Biden y su administración, dijo que esta vez sería diferente. Así que, en 2025, vinieron aquí, al Mar Rojo, con los portaaviones. Intentaron doblegar a los yemeníes. No funcionó. Entonces, ¿cómo se puede imaginar que si Estados Unidos, junto con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, no pudo hacerlo, con el poder que tiene Estados Unidos en el mar? ¿Cómo se puede imaginar que Pakistán y Turquía crean de algún modo que van a obligar a los yemeníes a capitular? Ese no era el plan. El plan era, ante todo, cómo resolver la cuestión para Arabia Saudí. Turquía y Pakistán se están uniendo para propiciar algún tipo de diálogo en la región. El diálogo está teniendo lugar mientras hablamos. Por eso se ve que obligaron al gobierno o a la resistencia en Irak. Hablan con ellos, hablan con los iraníes, porque no quieren nuevos ataques contra Arabia Saudí. Todo giraba en torno a Irak. No tenía que ver con Yemen, porque la cuestión de Irak vino después. Como recordarán, Estados Unidos, junto con Arabia Saudí, atacó Irak. Atacaron a las PMF, las Fuerzas de Movilización Popular, que forman parte del ejército iraquí. Dijeron que los últimos ataques con drones los había llevado a cabo la resistencia en Irak. Esas fuerzas iraquíes lo rechazaron, pero no les hicieron caso. Lo ignoraron y atacaron Irak. Así que este es el caos que se ha creado. Y Arabia Saudí, de algún modo, se encuentra en medio de un caos que se está expandiendo. No pueden manejarlo. No pueden sobrevivir a eso. Por eso vemos que Turquía y Pakistán intentan ayudarlos políticamente, no militarmente, diría yo. Este pacto militar no tiene nada que ver con ningún tipo de ataque contra Yemen. No lo van a hacer. E incluso en el caso de Irán, supongamos que se unen para responder a un ataque iraní. Es imposible. No hay forma de que haya ningún tipo de conflicto militar entre Turquía e Irán. Esto se entiende perfectamente en Teherán y en Ankara. Estos dos países nunca luchan entre sí. Y Pakistán, igual. Tienen algunos problemas. Irán tiene algunos problemas aquí, en esta provincia, Sistán y Baluchistán. Son pueblos baluchis, mayoritariamente infiltrados por la CIA y agentes extranjeros. Y normalmente, cuando llevan a cabo algún tipo de maniobra, vienen a esta región, pagan a la gente y provocan, ya sabe, el caos. Están intentando crear caos dentro de Irán. Y está muy cerca de la frontera con Pakistán aquí. Y de algún modo, en los últimos años, si se fijan, se han visto ataques iraníes en algunas zonas dentro de Pakistán, incluso con misiles y drones, principalmente con drones. Y es porque estos grupos, como los llaman, grupos terroristas, están intentando influir en la seguridad de esta región y quizá llevar a cabo algún tipo de sabotaje. Sabotear los ferrocarriles o bombardear algunas zonas, infraestructura civil, algo por el estilo. Pero aquí tenemos el conflicto, en esta frontera entre Irán y Pakistán. Aunque los dos países de nuevo entienden perfectamente que Pakistán no los apoya, Irán tampoco los apoya. Pakistan is not supporting them, Iran is not supporting them, then they try to put pressure on these people here. Luego, intentan presionar a esta gente de aquí para controlarla, para mantenerla bajo control. Y el otro punto es que, como aprendimos durante la guerra, esta zona de aquí, en la parte norte de Irak, aquí Irán, y luego hacia Turquía, esta zona está habitada por el pueblo kurdo, y esta zona también. Son los grupos intermediarios más importantes que se pueden utilizar, o las fuerzas terrestres que se pueden emplear contra Irán. Y en esta zona de aquí
hay tres provincias: Ilam, Kermanshah y Kurdistán. Y más arriba se ve Azerbaiyán, Azerbaiyán occidental y oriental. También hay población kurda en esa zona. Así que la combinación, permítanme mencionar de nuevo, este es el pueblo baluchi, aquí cerca de la frontera con Pakistán. El problema ahora mismo para el gobierno iraní es que desde que empezó la guerra no se ha visto ningún tipo de ataque serio en esta zona, ni ninguna operación especial aquí. Eso significa que los tienen bajo control. No están tan preocupados por esta zona. El principal foco ha estado aquí, en esta zona, desde que empezó la guerra. Y el otro punto era este estado, aquí, la provincia de Juzestán. Como recordarán, en las últimas 2 semanas, Estados Unidos estaba utilizando los HIMARS para atacar esta provincia. Y Avaz fue atacada, estuvo bajo ataque en múltiples ocasiones. Alcanzaron varias zonas de esta ciudad y también otras ciudades de la provincia. Y la población de esta zona está compuesta por árabes iraníes, y hay múltiples etnias en esa área. Pero, básicamente tenemos árabes iraníes y otros iraníes. Tenemos lures y bakhtiaríes, y ya sabe, los de otras ciudades, behbahaníes, dezfulíes. Todas estas etnias viven en esta zona. Y por cierto, todas sienten lo mismo. Los llamamos... Quien conozca Irán sabe de qué estoy hablando. Pero al fin y al cabo, el problema para Israel, diría yo, no para Estados Unidos, es que esta zona, que antes les resultaba útil para manipularla, ya no está ahí. ¿Por qué? Por lo que ha ocurrido aquí, en Palestina y en Israel, durante los últimos 4 años. Por lo que oyen estos árabes iraníes, están muy conectados. Son musulmanes chiíes. Ya saben, la mayoría de los iraníes son musulmanes chiíes. La mayoría de la población de toda la zona alrededor de Irán es musulmana chií. Y estas personas están muy conectadas con la cultura de Irak. Y sabemos también cuál es la relación entre Irak y Kuwait. Kuwait formaba parte de Irak. No hace tanto tiempo que Kuwait formaba parte de Irak y se separó de Irak. Y se ve la conexión cultural entre estas zonas. Cuando se observa lo que ha ocurrido en Gaza, que en mi opinión es tan importante de entender, toda la región ha quedado redefinida por la guerra en Gaza. Eso significa que todas estas personas, árabes iraníes, iraquíes y musulmanes chiíes, se están unificando más por lo que ha ocurrido en Palestina, porque han visto que los únicos países que apoyan a Palestina son Yemen e Irán, juntos. Y luego, desde Líbano, aquí. Vean Líbano. Déjenme mostrarlo aquí. Ven 3 zonas importantes. Líbano, Irán y Yemen, junto con la resistencia iraquí, junto con Irak, apoyando al pueblo palestino. Esta es la razón principal. Esto está unificando a toda la región. Significa que ya no hay forma de manipular la provincia de Juzestán. Fue manipulada durante la guerra entre Irán e Irak. Había algunos iraníes árabes en esta zona que ayudaban al ejército iraquí o trataban de traicionar a los iraníes. No eran tantos, pero en aquellos días era importante. Ya no es así, así que ya no cuentan con lo que está ocurriendo ahora mismo. Los iraníes árabes ya no forman parte del juego. Los baluchis están bajo control, y el pueblo kurdo aquí está de algún modo aislado. No van a estar tan conectados. Si ocurre algo en esta zona, que abarca una gran parte de Turquía, significaría que el pueblo kurdo se uniera. También podrían utilizar a esta gente de aquí. Cuando hablo de la región, no me refiero a la mayoría de la población. Hablo de esos grupos que pueden ser utilizados contra el gobierno iraní. Entonces, ¿qué ha pasado? El problema para nosotros, para muchos de nosotros que quizá creamos que Turquía va a ayudar a Arabia Saudí, es que eso no va a ocurrir. Por eso, cuando Estados Unidos decidió utilizar a estos kurdos de aquí para atacar Irán, para invadir Irán, para realizar algún tipo de incursión, Turquía dijo que no, porque esta enorme zona, ya ven al pueblo kurdo en esta área. Si ocurre algo aquí, también afectaría a Turquía.
then the security of Turkey would be under some sort of problem. Entonces, la seguridad de Turquía se vería sometida a algún tipo de problema. No quieren ningún tipo de caos en esta región. Esa es la complejidad de lo que está ocurriendo. Y Pakistán tampoco quiere ningún tipo de caos aquí. Así que Turquía e Irán tienen intereses comunes, pese a todos esos vínculos culturales, a todas esas relaciones antiguas entre las dos naciones. Incluso entre Irán y Pakistán se ven conexiones enormes y profundas entre el pueblo pakistaní y el pueblo iraní. Por poner un ejemplo, hay que entender que el himno nacional de Pakistán está en persa, no en urdú. Por eso, hay que comprender cómo están conectados estos países, tradicional y culturalmente. Es una conexión que viene de hace muchos años, de miles de años. Many years, for thousands of years, this connection comes. That's why it's so. I see no problem. Por eso es así. No veo ningún problema por parte de Irán. Ayer, el ministro de Exteriores iraní salió a decir, todos estos pasos por parte de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, los vamos a acoger favorablemente. No tenemos ningún tipo de problema. La reacción de Teherán fue totalmente positiva. En Irán hay algunas personas, algunas que están en el Parlamento, que podrían reaccionar. Pero la postura oficial, y hablo de la política oficial de Teherán, demuestra que entienden que todo lo que ocurra en la región y unifique a la región es muy importante. El otro punto fue lo que dijo ayer el ministro de Defensa pakistaní. Dijo que el problema es que estamos intentando unir a todos estos países musulmanes. Y ellos ven el problema ahí, Israel. And they see the problem here, Israel. The problem, all this, just imagine what is happening. El problema, todo esto, imagínense lo que está ocurriendo. ¿Por qué toda esta guerra, este concepto de guerra en esta región? Si uno se remonta muchos años atrás y quiere entenderlo, hubo algún tipo de división entre chiíes y suníes. Yo diría que todo fue creado por las políticas del Imperio Británico, porque esta región no era así. Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, todos separados. Todo fue definido por el Imperio Británico. Parte de la agenda era cómo controlar la región. Y la región está cobrando importancia, porque sabemos que ahora mismo, a través del estrecho de Hormuz, sale al menos el 20% del petróleo, del gas, del helio, de todo. Muchas cosas salen por este estrecho de Hormuz. Esa es la importancia del estrecho. Or getting out of this Strait of Hormuz. That is the importance of the strait. So, if you control, instead of controlling, Así que, si controlas en lugar de controlar el petróleo, la región, como era antes, tienes una especie de territorio unificado. Eso sería importante en términos del ejército, del territorio y de la economía. Sería un país enorme, con una economía enorme. El ejército sería más poderoso. Dividieron la zona en pequeños países. Y no se ve un ejército importante en Arabia Saudí, Jordania o Irak. Irak, bajo Saddam Hussein, era poderoso cuando recibió apoyo de Estados Unidos y de los europeos. Ya sabe, durante 8 años estuvieron luchando contra los iraníes. Durante 8 años. Así que tenían un ejército importante, apoyado por Occidente, por la maquinaria militar de Occidente, y atacando a Irán. Irán, en aquellos días de los ataques, estaba justo después de la revolución, en los años 80, en Irán. It was right after the revolution in 1980s in Iran. Iran was in the most fragile. Irán se encontraba en la situación más frágil en aquellos días, porque ocurrió esto. El régimen del Shah fue derrocado, y como ven, la República Islámica llegó al poder e intentó redefinirlo todo dentro del país. Fue muy difícil, por cierto. Tuvieron que luchar de nuevo en los primeros días por estas zonas. Estas zonas fueron cruciales incluso en los primeros días de la revolución en Irán, porque esta gente quería separarse de Irán. No solo el pueblo kurdo, también tenemos aquí a los turcos, una combinación de turcos y kurdos. Así que, tras la separación de Azerbaiyán, Azerbaiyán decía de alguna manera, vamos a unirnos, vamos a crear aquí un nuevo estado llamado Azerbaiyán. Así que todo consistía en separarse, ya saben, en crear algún tipo de caos. Esta parte corresponde al pueblo kurdo, esta otra parte al pueblo azerí. Y aquí el plan era dividir Irak, atacar Irán, porque querían invadir esta parte de Irán, que era Juzestán. Juzestán es la provincia más importante de Irán,
en lo que respecta a la producción de petróleo. Es decir, más del 80% del petróleo iraní procede de esta zona. Así que si Irak hubiera podido capturar esta región y separar a la población de allí, los árabes iraníes, volviendo a, ya saben, el gobierno iraquí decía que iban a volver a casa, que no formaban parte de Irán, que iban a formar parte de nosotros. Así que se ve todo eso en los primeros días de la revolución, en los años 80, y después, tras la guerra entre Irán e Irak, se ve a Irán redefiniéndose, reconstruyéndose, mediante un cambio de ideología y de estrategia militar. Porque en Irán, ya sabe, bajo el Shah, antes de los años 80, el poder iraní procedía básicamente en su mayor parte de los cazas y de las tropas terrestres de Irán, junto con la fuerza aérea de cazas iraní. Irán también tenía una pequeña marina. De algún modo, era insignificante. Pero la fuerza aérea, tan vinculada a Estados Unidos y a la fuerza aérea estadounidense, era muy poderosa. Controlaba la zona, toda la zona. Pero después de la revolución, ¿qué ocurrió? Durante la guerra entre Irán e Irak, vieron que esos cazas no son capaces de librar una guerra sobre el terreno. Pueden ir y bombardear algunas ciudades, algunas zonas, pero eso no significa tanto cuando se trata de los territorios y de las fuerzas terrestres, si Irak intenta hacer algo. Y para ellos fue muy difícil. No tenían misiles, no tenían. Así que durante aquellos años decidieron fabricar misiles. Y más adelante aprendieron a fabricar, ya sabe, drones. Toda la estrategia de Irán, incluso en la armada, era: Irán no tiene una armada tan grande como la de Estados Unidos. Estados Unidos es gigantesco en lo que respecta a la armada, pero han creado lo que ellos llaman una flota de mosquitos, es decir, tienen estas pequeñas embarcaciones, lanchas rápidas, que son muy capaces de controlar, porque la estrategia iraní siempre fue defenderse, no atacar a ningún país, ni siquiera aquí, en el Golfo Pérsico. Aquí Bahrein, este pequeño punto de aquí, es Bahrein. Bahrein formaba parte de Irán durante el Shah, y el Shah de Irán finalmente decidió, ya sabe, renunciar a ello. Decidieron, ya sabe, dejar que Bahrein se independizara de Irán. Dijeron que iba a ser diferente, porque había mucha presión exterior, de Estados Unidos y de otros países. Y finalmente, el gobierno, el Shah de Irán, decidió dejar que Bahrein se independizara. Y hasta hoy, no se ve ningún tipo de... Irán ya no habla de Bahrein. Pero si la guerra continúa, eso podría cambiar toda la región, en mi opinión. Kuwait no es tan poderoso. Es posible que Irak haga algo en Kuwait, o que Irán entre en Bahrein. Han estado realizando algunas operaciones aquí, en la parte norte de Irak, porque la parte norte de Irak no está totalmente bajo el control del gobierno iraquí. Hay algún tipo de comunicación con el gobierno iraquí, pero ellos se gobiernan a sí mismos, como un estado de Estados Unidos. Es más, aquí, en esta región, el pueblo kurdo tiene más poder. Así que Irán tiene que resolver directamente su problema con el pueblo kurdo, hablando con ellos, comunicándose con ellos, en lugar de utilizar al gobierno iraquí, porque aquí, en esta región, no tienen tanta capacidad de influencia. Estas son las dificultades que se le han planteado a Irán desde hace mucho tiempo. Así que, volviendo a lo que está ocurriendo ahora mismo, en mi opinión, va a ser difícil reunir a todos estos países. ¿Va a ocurrir? Is it going to happen? Maybe in the next step would be Quizá el siguiente paso sea que Kuwait, Bahrein y Qatar se sumen todos a este pacto de defensa. Y el gobierno turco planteó la cuestión. Ayer un periodista preguntó al ministro de Exteriores turco, ¿y qué pasa con Irán? ¿Cuál es su visión sobre Irán y sobre este pacto militar que tienen con Arabia Saudí y Pakistán? Él respondió: cuando Irán resuelva sus propios problemas en la región, cuando contribuya a políticas regionales constructivas y entre en un marco colectivo, su papel será necesario. Lo dijo Fidan, ya saben, el ministro de Exteriores turco. Siempre decimos esto. Los iraníes no desconocen esta cuestión. We always say this. The Iranians are not unfamiliar with this issue.